meta final de la iglesia sobre la tierra. Y pronto vamos a vivir un traslado final. Cuando hablamos de un traslado final, implícitamente estamos diciendo que han habido otros traslados antes de este. Y quisiera que ustedes me acompañaran a la escritura en Hebreos 11:5, que es la palabra que quiero utilizar para poder trasladarle esta palabra de Dios. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La historia de Enoc nos muestra que es un hombre que vivió 300 años caminando con Dios. Y agradó al Señor. Y tanto fue el agrado de Dios con Enoc que lo trasladó. Lo trasladó vivo al cielo, desde la tierra al cielo. Y nunca más le hallaron. Y fíjense que nosotros como parte de la creación de Dios, esta creación humana que hizo el Señor, vivimos también distintos tipos de traslados. Y vamos a vivir traslados hasta llegar al traslado final. Hemos visto por la palabra de Dios que existen distintos tipos de traslados, ya sean traslados naturales, traslados sobrenaturales, los traslados dimensionales, los traslados en el cuerpo o en el espíritu, los traslados de vivos o muertos. Hay distintos tipos de traslados. Cuando hablamos de un traslado natural, hablamos de los traslados que todos nosotros hacemos de un lugar a otro. Pero cuando ya hablamos de traslados sobrenaturales, estamos hablando de un traslado que está quebrando las leyes de la naturaleza, quebrando las leyes de la física. Y ahí tenemos a un Felipe, que fue trasladado, ¿cierto? Después de bautizar al eunuco, fue trasladado a otra ciudad para predicar en un segundo. Entonces esos traslados son sobrenaturales que sobrepasan las cosas naturales y la física natural que tenemos nosotros acá en la tierra. También hay traslados dimensionales que son traslados espirituales, a nivel de dimensiones espirituales. Pero también tenemos traslados que son traslados de gente viva. En el caso de Enoc, una persona que estaba viviendo, caminando con Dios, es trasladada al cielo, viva. También así fue con Elías. Y también fue con Pablo. También fue trasladado al cielo, vivo. La diferencia con Pablo es que a él lo volvieron a la tierra para seguir predicando el Evangelio y hablar cosas que en realidad eran difíciles de poder contar de las cosas que vio allá en el cielo, en el tercer cielo. Pero también vemos que hay traslado de muertos. Por ejemplo, Moisés. Moisés había muerto, dice la Escritura, que Dios lo enterró. Entonces, después en Judas 1:9 nos dice que aparece el cuerpo de Moisés siendo disputado por el enemigo y disputado por Miguel de parte de Dios. Entonces estamos hablando de que un cuerpo lo habían sacado quizás de la sepultura, ¿verdad? Porque eso es lo que podemos entender acá. Y de alguna manera, a algún lado los estaban llevando. Lo estaba llevando el enemigo, tanto así que Miguel tiene que presentarse y disputar el cuerpo de Moisés. No habla del espíritu ni alma, está hablando del cuerpo de Moisés, estaban disputándolo. Y fíjense que algo pasó después en el tiempo, porque Moisés aparece resucitado después. Aparece en el monte de la transfiguración, con Elías, ¿cierto? Hablando con Jesús y dándole algunas instrucciones de lo que vendría en la cruz. Entonces aparece Moisés resucitado. Ahí estamos viendo que a Dios no lo podemos detener. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios tiene todo el poder para hacer como Él quiera, como a Él le plazca. Y así también hay distintos traslados que la iglesia hemos de vivir durante nuestra existencia, desde el día en que fuimos creados. Hoy día yo me quiero enfocar a los traslados dimensionales. Esos traslados que tú y yo vamos a vivir y hemos estado viviendo desde que fuimos creados. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fuimos creados? Dice la Escritura que fuimos creados antes de la fundación de la tierra, antes que la tierra fuese creada. Dios ya había creado espíritus. Y entre esos espíritus habían ángeles, habían distintas creaciones y también estaba la creación humana. Ahí estábamos nosotros.
Y en Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí estamos hablando de principados, dominios, potestades, estamos hablando de todo un ámbito espiritual, porque todas las creaciones de Dios son espirituales. Usted y yo somos espíritus, también somos espirituales, y nosotros existíamos antes de la creación del mundo. En Hebreos 12:9 nos dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces la Escritura nos está diciendo claramente que Dios es el Padre de los espíritus. Los espíritus fueron creados antes de la fundación de la tierra. Y los traslados de dimensiones espirituales son las que se realizan en ese ámbito espiritual. En el ámbito espiritual de toda la creación, hermanos. Desde que fuimos creados hasta el traslado final, nosotros vamos a vivir traslados espirituales, en esas dimensiones espirituales. Y en Romanos logro ver el proceso de los traslados que tú y yo estamos viviendo desde que fuimos creados. Fíjense lo que nos dice Romanos 8:29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también, a estos llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Proceso de los traslados que estamos viviendo tú y yo. La escritura que recién estamos hablando nos habla porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense que uno de los primeros traslados que tú y yo experimentamos desde que fuimos creados es un traslado desde la eternidad hacia la tierra. Ese es el primer traslado que nosotros tenemos quizás registrado en la historia bíblica. No sabemos cuántos traslados vieron antes cuando estábamos allá con el Padre de los Espíritus. Pero el primer traslado que podemos ver y podemos analizar en la Biblia es el traslado desde la eternidad hacia la tierra. Entonces con esto te quiero decir que Dios nos conoce desde el principio, hermano. Desde antes de la fundación del mundo te conoce a ti, me conoce a mí. Es que no es la primera vez que nosotros aparecemos en la historia cuando vinimos aquí a la tierra. No, porque nosotros en la historia ya estábamos antes, como espíritu, allá con el Padre de los Espíritus. Estábamos en la eternidad. Y Efesios 1:4 nos dice lo siguiente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios nos traslada desde la eternidad a esta tierra, pero nos traslada con un propósito. Y eso es lo que quiero que te quede claro, hermano y hermana. Tú y yo tenemos propósito. No vinimos aquí a pasar el tiempo. Desde la eternidad vinimos acá con un propósito. Dios nos envía con un propósito que debemos encontrar, que debemos descubrir, que debemos pedirle a Dios que nos revele ese propósito. Y luego de ello, ejecutarlo. Fíjense que Jeremías 1:5 lo tenía claro. Porque Dios se lo dijo y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías lo tenía claro porque Dios se lo dijo. Dios le reveló su propósito. Te di por profeta a las naciones. Antes de que te formases en el vientre, antes de venir a esa concepción, antes de que naciese, ya era profeta, estaba destinado a ser profeta para las naciones. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo sabes ya? Porque si no lo sabes aún, pídeselo al Señor. Pídele a Él que te lo revele. Así como se lo reveló a Jeremías, pídele que te revele el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Fíjense que la palabra que estábamos leyendo en Romanos también nos habla que a los que predestinó, a esos también llamó. Y fíjense que otro traslado dimensional en el que tú y yo participamos es el traslado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo éramos esclavos. Estábamos en las tinieblas. Éramos tinieblas, dice la Escritura. Éramos de la noche.
Pero eso era en otro tiempo. Hoy día somos distintos. Porque 1 Corintios 7:22 nos dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Una vez alguien me dijo, Cristian, ¿sabes tú que nunca tú has dejado de ser esclavo? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque antes eras esclavo del enemigo, eras esclavo de las tinieblas, pero ahora viniste a Cristo y ahora tú eres esclavo de Cristo. Gloria a Dios, santo sea su nombre. Bendito es el Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Somos esclavos por amor, por la gracia y por la misericordia que Cristo nos dio. Aleluya, bendito sea el Señor. Colosenses 1:13 nos dice lo siguiente, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fíjense, esto no es menor. Estábamos siendo parte antiguamente, estábamos siendo parte de un reino, del reino de las tinieblas, donde había un príncipe, el príncipe de este mundo. Y en ese reino estábamos nosotros participando cuando vinimos de la eternidad a esta tierra. Estábamos participando porque había un pecado original, el cual nos envolvió a todos los que nacemos aquí en la tierra. Entonces estábamos participando de ese reino de oscuridad. Pero el Señor nos trasladó, dice la Escritura, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios, gracias Señor por esa gran bendición de trasladarnos al reino de tu Hijo amado. ¿Y eso cuándo se produjo? Cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo y le aceptamos como Señor y Salvador. Ahí fuimos trasladados de dimensión, de una dimensión espiritual oscura, de tinieblas, fuimos trasladados a la dimensión de la luz, a la dimensión de nuestro Padre Celestial, a la dimensión de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y para qué? Para anunciar esas virtudes de esa dimensión. Aleluya, la dimensión de Dios. Fíjense lo que nos dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? Desde las tinieblas a su luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy día nosotros somos luz. Hoy día, como dijo el Señor Jesucristo, tú y yo somos luz de este mundo. Así que tenemos que reflejar la luz de Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en donde nosotros vayamos. Reflejar esa luz del Padre de las luces, que es nuestro Padre Celestial. Gloria damos al Señor, porque Él nos rescató de esas tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Pero hay otro traslado más que nosotros hemos participado y sin darnos cuenta, hermano. Es el traslado de la muerte a la vida. Hermanos y hermanas, al llegar a esta tierra, les decía recién que nosotros participamos del pecado original. Entonces, el pecado original pasó a todo aquel que nace en esta tierra. Y pasamos a estar muertos en delito y pecado. Pasamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Y fíjense que la única manera de poder restituirnos a nosotros esa vida eterna que teníamos antes de pecar, la única manera era a través de un sacrificio de un cordero inmolado, un cordero perfecto. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, al ser sacrificado aquí, ahí en esa cruz, nos dio a nosotros la restauración de la vida eterna. Y nos dio la vida que habíamos perdido, que estaba perdido desde el pecado original. Nos dio la vida eterna. Aleluya, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios en Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, primero hay que estar oyéndola. Y luego, y cree al que me envió, hay que creer al Padre Celestial. Tiene vida. Aleluya. Y dice que tiene vida eterna, hermanos y hermanas. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Hubo un traslado, hermano, que tú y yo ni nos dimos cuenta cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo. Hubo un traslado de muerte a vida. Dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados y pasamos a la vida abundante de nuestro Señor Jesucristo. A la vida eterna que Él nos restituyó, que habíamos perdido. Porque nosotros venimos de la eternidad. Al pasar por ese pecado original perdimos la vida eterna que teníamos.
pero hoy la recuperamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Un traslado de muerte a vida. Bendito sea el Señor y le damos gracias a Dios por eso. Pero también hay otro traslado, porque la palabra que estábamos leyendo nos dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando Dios nos hizo justos ante Él, gloria a Dios, pudimos participar de cosas con el Señor. Nos hizo justo el Señor Jesucristo, nos justificó ante su presencia. Y al justificarnos, nos permitió ser hijos de Dios. Qué tremendo, hermano. Nos permitió pasar y ser trasladados de esclavos a hijos. Aleluya, bendito sea el Señor. Estábamos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos del enemigo, esclavos de las tinieblas, pero hoy somos esclavos de Cristo y somos hijos del Dios del cielo. Por lo tanto, somos parte de esa familia celestial. Y damos gracias al Señor por ello. Pasamos de esclavos a hijos. Ese es un traslado que tú y yo no nos hemos dado cuenta muchas veces. Dejamos de ser esclavos. Por eso el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque Cristo es nuestro Señor, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos ayuda. El Señor nos justificó ya para hacernos libres del pecado y hacernos hijos del Dios del cielo. Parte de esa familia celestial. Bendito sea el Señor. Y si somos hijos, herederos de Dios. Qué tremenda esa palabra, hermano. ¿Y herederos de qué? Herederos de la promesa, herederos de la justicia, herederos del reino, entre otras cosas, hermano. Herederos de Dios. Gálatas 4:7 nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo el Señor, quien nos justificó, aleluya, y nos hizo ser hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y Tito 3:7 nos dice, para que justificados por su gracia, porque Él nos justificó, viniésemos a ser herederos, porque somos hijos, pasamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren qué tremendo, hermano. El Señor, a través de su justificación, nos hizo hijos, y al ser hijos nos hizo también herederos, herederos de Dios, hermano. Así lo dice la palabra, herederos de Dios, del Padre Celestial. Oh, le damos gloria a Dios, bendito sea su nombre, porque tú y yo somos herederos, no de esta tierra, herederos de la herencia celestial. Aleluya, bendito sea el Señor, de esa promesa que nos está esperando allá arriba. Bendito Dios del cielo, somos herederos del reino. Hemos de entrar al reino de Dios, bendito sea su nombre. Qué maravilloso misterio hay ahí, hermano, que Él en su misericordia nos abrió las puertas para ser herederos. Alabado sea el Señor, pasando de esclavos, siendo trasladados a hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense que también hay otro traslado dimensional que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque también participamos de él y pocos lo han asumido como un traslado. Me refiero al traslado de esta tierra a estar sentado en los lugares celestiales. Así es, hermano. Cuando creíste en el Señor Jesucristo, cuando viniste al Señor Jesucristo, se provocó un traslado importantísimo, y un traslado que nos habla claramente que aunque nosotros estamos aquí en esta tierra, ya somos parte de esos tronos celestiales. Ya somos partícipes del cielo y ya estamos sentados allá en esos lugares celestiales. Así lo dice Efesios 2:6, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Es que, hermanos, hermanas, este es un misterio. Y este es un misterio tan grande y tan poderoso que aunque tú estés ahí, sentado en tu casa o donde estés escuchando esta palabra, aunque estés ahí, tú estás ya sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo misterio, hermano. Qué tremendo misterio que debemos asumir, porque hay un traslado espiritual, dimensional, hermano, que tú y yo muchas veces no entendemos. Un traslado dimensional en donde, aunque estemos aquí presentes, ya estamos allá en el cielo presente también. Así también lo dejó y lo hizo notar nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con todos sus discípulos y estaba orando
al Padre en favor de ellos y le decía: Padre, cuando yo estaba con ellos, los guardé. Perdón, el Señor estaba con ellos, pero le dijo: cuando yo estaba con ellos. Entonces el Señor ya estaba en los cielos. Es lo mismo que nos está diciendo esta palabra. Aunque tú estés aquí en la tierra, tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Aleluya, solo créelo y recíbelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y después de todos estos traslados que hemos estado viendo, traslados que hemos ya vivido desde que fuimos creados y que seguimos viviendo hoy día como iglesia, como hijos de Dios, llegamos al traslado final. Ese traslado final, ¿cuál es? Ese traslado se llama arrebatamiento de la iglesia. Ese traslado se llama arpazo. Algunos le han puesto por nombre el nombre latín, rapto. Pero en realidad es un arpazo. Es un tomar por la fuerza. Ese traslado tiene etapas. Hay algunas etapas en este traslado final. ¿Cuándo sucederá? Nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero el Señor dijo que sí podemos saber los tiempos. Y fíjense que el Señor se ha encargado de darnos señales, de decirnos que será como ladrón en la noche, de que será de repente. Ese traslado final va a pillar por sorpresa a muchos. ¿A quién? Al mundo que no lo está esperando, definitivamente. Pero también a muchos cristianos que también no lo están esperando. Que hoy día ni siquiera están hablando de la venida del Señor y de la inminente venida del Señor. Porque el Señor viene en cualquier momento, hermanos. Fíjense que algunas de las señales que el Señor nos dejó es, por ejemplo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de Enós. También el Señor en la Escritura nos dijo: vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Por lo tanto, hermano, cuando la Escritura dice que será como ladrón en la noche, no se está refiriendo que te va a sorprender a ti. No, hermano. Va a sorprender a los que no están esperando su venida. A ellos los sorprenderá como ladrón en la noche. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5:4, más vosotros, tú y yo, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque ya no somos de las tinieblas. Fuimos trasladados desde las tinieblas hacia la luz del Señor Jesucristo, esa luz admirable. Entonces dice: vosotros ya no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que no nos va a sorprender. Es muy probable, hermano, que seamos avisados cuando llegue el momento de iniciar ese traslado final, el arrebatamiento de la iglesia. Y en Lucas 21:28 nos dice también la Escritura: cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor quiso dejarnos claro que hay tiempos que nosotros debemos conocer. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Todas las cosas que estaba hablando en forma escatológica el Señor Jesucristo en Lucas 21, en Marcos 13, en Mateo 24. Todas esas cosas escatológicas que cuando comiencen a suceder en su conjunto, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, nuestra redención está cerca. Porque todas las cosas que están escritas en los capítulos apocalípticos de los evangelios, en esos capítulos escatológicos de los evangelios, todas esas cosas ya están comenzando a suceder. Y dice que no cuando estén sucediendo ya, es cuando estén comenzando a suceder. Y ya comenzaron. La noticia que te tengo que decir es que ya comenzaron a suceder. Y si ya comenzaron a suceder, entonces nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es inminente el traslado final. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Es inminente, hermano. ¿Quién lo va a vivir? La iglesia. La iglesia de Cristo tiene que comenzar a vivir las distintas etapas del traslado final. Por lo tanto, debemos estar atentos al llamado, atento a su voz de mando, atento a esa final trompeta. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice lo siguiente:
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a estar ahí, aleluya. Yo soy uno, Señor. Yo soy uno de los que va a participar ahí en el arrebatamiento de la iglesia. Yo soy uno de los que va a participar en el traslado final. Aleluya, bendito sea el Señor. Pronto vamos a vivir este traslado final. Pronto seremos arrebatados. Pronto seremos, aleluya, trasladados. Porque es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es inminente que se produzca ese traslado final. Es inminente, aleluya, que el Señor venga con recompensa. Porque así dice la Escritura, yo vengo, aleluya, con recompensa, con galardón, aleluya. Y tú y yo seremos trasladados a lugares celestiales. Pronto vamos a ser levantados, hermanos y hermanas. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿estamos dentro de ese grupo que va a ser galardonado? Que así el Señor, aleluya, sea contigo y conmigo. Porque pronto va a sonar esa trompeta. Pronto, aleluya, ha de sonar ese chofar final que marcará el inicio del traslado final. De ese traslado que tú y yo estamos amando. De ese traslado que queremos participar. ¿Y quiénes van a participar? ¿Quiénes van a participar del arrebatamiento de la iglesia? Los que estén amando su venida. Los que se estén preparando como esposa. Y te hago esa pregunta. ¿Te estás preparando? ¿Estás preparándote como esposa? ¿Estás amando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ponle urgencia a esa preparación. Ama al Señor Jesucristo. Ama su venida. Y prepárate, porque Cristo viene pronto. Prepárate porque pronto se producirá ese traslado final. Y subiremos ante la presencia de nuestro Señor y ahí estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Porque así como vinimos de una eternidad a esta tierra, ahora iremos nuevamente a la eternidad, pero a esa eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.